en las entrañas de la cuenca minera asturiana, donde el silencio de los valles es interrumpido solo por el viento, yacen cicatrices de un pasado industrial. Soy Javier, un explorador de lugares abandonados, y mi obsesión son estas minas. No busco tesoros, sino los ecos de las vidas que se consumieron en la oscuridad, las historias que la tierra se tragó y que nadie más se molesta en escuchar. Cada descenso es un viaje en el tiempo. El aire se vuelve denso, cargado con el olor a humedad y a carbón, un perfume fantasmal que se aferra a las paredes. Las vigas de madera, podridas y vencidas por el peso de la montaña, gimen como si recordaran el peso de los hombres que una vez protegieron. Aquí abajo, el mundo exterior deja de existir. Solo queda la opresión de la roca. Fue en la galería olvidada del Pozo San Esteban, un laberinto clausurado desde hace casi un siglo, donde sentí una llamada distinta. Un pasadizo lateral, no registrado en los mapas antiguos que había estudiado con tanto esmero, se abría como una herida en la pared de carbón. El instinto, esa voz irracional que a veces nos guía en la oscuridad, me empujó a adentrarme en su boca negra. Dentro, el aire era aún más frío, casi helado. La luz de mi linterna rebotaba en las paredes húmedas, revelando marcas de herramientas tan antiguas que parecían fósiles. Y entonces la vi. Semi-enterrada bajo el escombro de un pequeño derrumbe, asomaba una esquina metálica, oxidada pero intacta. Era una pequeña caja de hojalata, del tipo que los mineros usaban para guardar su tabaco o alguna carta preciada. Al desenterrarla, noté su peso inusual y un frío que traspasaba mis guantes. No era el frío de la mina. Era algo más profundo, algo orgánico y latente. La cerradura estaba rota por el tiempo, y con un suave crujido, la tapa cedió. Dentro no había tabaco ni cartas, solo un objeto envuelto en un trozo de arpillera. Un objeto que cambiaría para siempre mi percepción de las sombras. Con manos temblorosas, desenvolví el paquete. Mis dedos revelaron una placa de cobre plateado, un daguerrotipo de principios del siglo XX. La imagen era nítida a pesar de sus años, un testamento de la durabilidad de aquellos viejos procesos fotográficos. La escena retratada era común para la época y el lugar. 3 mineros posando al final de su turno, con los rostros cubiertos de hollín y el cansancio grabado en sus facciones. 2 de los hombres miraban ligeramente hacia un lado, con la expresión vacía de quien ha pasado 12 horas arrancándole carbón a la piedra. Sus cuerpos estaban tensos, sus hombros caídos por el agotamiento. Eran la viva imagen del sacrificio y la dureza de una vida dedicada al subsuelo. Eran figuras anónimas de una historia de lucha, como miles de otras que se perdieron en el tiempo y el olvido. Pero el tercer hombre, situado en el centro, rompía por completo la composición. Su rostro, demacrado y anguloso, no reflejaba cansancio, sino una intensidad pavorosa. ¿Y sus ojos? Sus ojos no miraban a un lado ni al vacío. Estaban fijos directamente en la lente, en mí. Era una mirada que atravesaba un siglo de distancia, cargada de una conciencia y una inteligencia que helaban la sangre. Aquella mirada era anacrónica, imposible. En las fotografías de esa época, la gente solía posar con seriedad, casi con solemnidad, debido a los largos tiempos de exposición. Pero este hombre no posaba. Parecía estar observando, analizando al futuro espectador con una fijeza depredadora. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era la foto de 3 trabajadores. Era la foto de 2 prisioneros y su captor invisible. En la esquina inferior, una inscripción apenas legible marcaba el año. Pozo 9, 1912. Aquella fecha y aquel lugar se convirtieron en una obsesión. No podía quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos. ¿Quién era aquel hombre que miraba desde el pasado con tanta ferocidad? Tenía que saberlo. La historia de aquellos mineros anónimos de repente se había convertido en una necesidad personal, casi una advertencia. Mi primera parada fue el archivo histórico minero de la región. Allí, con la ayuda de Eladia, una historiadora local cuya paciencia era tan profunda como las propias minas, empezamos a buscar. Le mostré la fotografía. Ella también se sintió inmediatamente perturbada por la mirada del hombre del centro. Reconociendo al instante la extraña modernidad de su expresión facial, casi desafiante para la época en que fue tomada. Pasamos horas revisando los polvorientos legajos de la compañía minera del Cantábrico, la propietaria del Pozo 9 en 1912. Los registros de personal de aquel año eran meticulosos, documentando cada nombre, cada salario y cada ausencia. Encontramos a los 2 hombres de los lados. Se llamaban Manuel Robles y Pedro Anes.
2 picadores experimentados que trabajaban juntos en la misma cuadrilla. Sus rostros coincidían con otras fotos del archivo. Pero el tercer hombre no estaba en ninguna parte. Buscamos en las listas de empleados, en los censos de las aldeas cercanas, en los registros sindicales e incluso en los informes de accidentes. No había rastro de un minero con esas facciones. No existía ningún trabajador que encajara con su descripción en toda la plantilla del Pozo 9, ni de las minas adyacentes durante ese periodo de tiempo específico. Eladia, confundida, sugirió que podría tratarse de un fotógrafo o un ingeniero de visita, alguien externo a la compañía. Sin embargo, revisamos también los registros de visitantes y los permisos especiales de acceso, que eran obligatorios. La lista estaba vacía para las fechas que rodeaban la supuesta toma de la fotografía. El hombre de la mirada penetrante era, a todos los efectos, un fantasma en los archivos. Nos quedamos en silencio, mirando la fotografía digitalizada en la pantalla del ordenador. La evidencia estaba ahí, capturada en plata y cobre, pero la historia la negaba. Un minero encuentra una caja vieja en la mina, donde hay una foto de 3 trabajadores, musité, describiendo la situación. Todos están parados, excepto un detalle. Uno de los hombres en la foto está mirando directamente a la lente. Pero ese hombre nunca existió en los registros de la compañía. Eladia, tras un largo silencio, se ajustó las gafas y me miró con una expresión que mezclaba escepticismo académico y una pizca de inquietud. Mencionó que, más allá de los documentos oficiales, existía otro tipo de archivo, el folclore. Las historias que los mineros se contaban de generación en generación para dar sentido a los peligros y misterios que acechaban en la oscuridad de las galerías. Habló de una leyenda local, casi olvidada, conocida como la del silbador. Según el cuento, antes de que ocurriera un derrumbe o una explosión de grisú, algunos mineros juraban escuchar un silbido suave y melódico que parecía emanar de las propias paredes de la mina. No era el sonido del viento ni el crujido de la madera. Era una melodía humana, solitaria y terriblemente triste. La mayoría de las versiones de la leyenda trataban al silbador como un presagio, una especie de espíritu protector de la montaña que avisaba del peligro inminente, una personificación del instinto de supervivencia. Sin embargo, Eladia recordó haber leído algunas versiones mucho más antiguas y oscuras del mito, relatos fragmentados que habían sido recopilados por etnógrafos a principios del siglo XX, justo en la misma época de la fotografía. En estas versiones más siniestras, el silbador no era un simple aviso. Se le describía como una entidad física, una figura alta y delgada que se aparecía fugazmente en el límite de la luz de los candiles. No era un protector, sino un guía hacia la perdición. Se decía que su silbido hipnotizaba a los mineros, atrayéndolos hacia las galerías más inestables y peligrosas, prometiéndoles vetas ricas que solo conducían a la muerte. La descripción de aquella figura, aunque vaga, erizaba la piel. Un hombre demacrado, de movimientos antinaturales y con unos ojos que parecían brillar en la oscuridad. Un ser que no pertenecía al mundo de los vivos ni al de los muertos. La conexión era tenue, casi ridícula para una mente racional. Pero la imagen del hombre de la fotografía volvió a mi mente con una fuerza abrumadora. Para entender el origen de leyendas como la del silbador, es crucial sumergirse en la psicología del minero de aquella época. Su entorno de trabajo no era solo físicamente agotador, sino también mentalmente demoledor. Pasaban la mayor parte de su día en una oscuridad casi absoluta, rota únicamente por la débil llama de una lámpara de carburo. Un pequeño sol personal en un universo de negrura. Esta privación sensorial constante tenía efectos profundos en la mente humana. El silencio era total, salvo por los sonidos del propio cuerpo y del trabajo. En esa quietud, el cerebro, ávido de estímulos, empieza a crear los suyos. Los oídos agudizados podían interpretar el goteo del agua, o el crujido de la roca como voces, susurros, o, incluso, una melodía silbada que no estaba ahí. Además, el peligro de muerte era un compañero constante. Derrumbes, inundaciones, explosiones de gas. La vida pendía de un hilo cada segundo. Esta tensión crónica generaba un estado de hipervigilancia y ansiedad que podía derivar en fenómenos psicológicos complejos. El estrés postraumático colectivo era la norma, aunque en aquel entonces no tuviera nombre. Se le llamaba simplemente el mal de la mina. En este caldo de cultivo de miedo y aislamiento, no es de extrañar que nacieran personificaciones del peligro. El silbador podría haber sido una manifestación de esta ansiedad compartida,
una forma de darle un rostro y una voz a la amenaza invisible que les rodeaba. Era más fácil culpar a un espectro malévolo que aceptar la aleatoriedad cruel de la geología y la precariedad de sus propias vidas. Sin embargo, esta explicación psicológica, aunque lógica y tranquilizadora, no resolvía el enigma central. Una alucinación colectiva no puede posar para una fotografía. Un producto del estrés no puede quedar grabado en una placa de plata. La existencia del daguerrotipo desafiaba cualquier intento de racionalizar el misterio, convirtiendo la leyenda en algo tangible, en una prueba física de una presencia inexplicable. Mi investigación necesitaba un ancla más personal, una voz de la época que pudiera arrojar luz sobre los sucesos del Pozo 9. Buceando en los archivos familiares donados al museo, encontré una pequeña joya, el diario personal de Ricardo Vargas, el capataz de la sección donde trabajaban Manuel y Pedro en 1912. Su caligrafía, apretada y nerviosa, narraba la vida en la mina día a día. Las primeras páginas eran rutinarias, anotaciones sobre la producción de carbón, disputas entre trabajadores, problemas con la maquinaria. Pero a medida que avanzaba el año, el tono de Vargas comenzaba a cambiar sutilmente. Describía una atmósfera pesada en las galerías más profundas, una sensación de abatimiento entre los hombres que iba más allá del simple cansancio físico y la fatiga del trabajo diario. Vargas escribió sobre la moral de la cuadrilla, que estaba por los suelos. Mencionaba que los hombres estaban inquietos, sobresaltándose al menor ruido. Varios de ellos se quejaron de escuchar una melodía extraña y persistente que parecía no tener un origen claro. Al principio, el capataz lo atribuyó al agotamiento y al eco de los túneles, desestimándolo como simple sugestión o una excusa para no trabajar. Pero con el paso de las semanas, las menciones se hicieron más frecuentes y preocupantes. Vargas admitió en su diario que él mismo había empezado a percibir algo. No lo describía como un silbido claro, sino como una vibración en el aire, una nota baja y constante que le ponía los nervios de punta. Anotó que la sensación era más fuerte cerca del frente del Pozo 9, justo donde estaban trabajando. Una noche, en una entrada fechada en octubre de 1912, Vargas escribió algo que me heló la sangre. Anes y Robles están asustados. Dicen que no es el viento. Dicen que tiene ojos. No ofreció más detalles, como si tuviera miedo de plasmar en papel la totalidad del miedo que se estaba apoderando de sus hombres. Un miedo que iba más allá de los peligros conocidos de la mina. Las últimas páginas del diario de Ricardo Vargas narraban una crónica acelerada hacia el desastre. Su escritura se volvió casi ilegible, con frases entrecortadas y manchas de tinta. Describía una sensación de fatalidad inminente que impregnaba cada rincón del Pozo 9. Los hombres trabajaban en un silencio tenso, y cualquier sonido inesperado provocaba un pánico contenido que se extendía rápidamente por la galería. La catástrofe ocurrió a finales de noviembre de 1912. Un derrumbe masivo selló la galería principal del Pozo 9, atrapando a una docena de mineros. El informe oficial de la compañía, que encontré archivado junto al diario, citaba como causa una falla geológica imprevista y una acumulación de presión en los estratos de carbón. Fue declarado un trágico pero inevitable accidente laboral, uno más en la larga lista de la época. Entre los nombres de los fallecidos, confirmando mis peores temores, estaban Manuel Robles y Pedro Anes. Los dos hombres que posaban con miedo en la fotografía habían encontrado su fin en aquella misma galería. El capataz, Ricardo Vargas, se salvó por pura casualidad, ya que había subido a la superficie para buscar unos planos apenas unos minutos antes de que la montaña se viniera abajo sobre sus hombres. Sin embargo, el diario de Vargas contaba una historia diferente a la versión oficial. En su última entrada, escrita la noche anterior al derrumbe, hablaba de un pánico descontrolado. Escribió que los mineros no estaban trabajando con normalidad. Estaban cavando frenéticamente, como si les persiguiera el diablo, ignorando los protocolos de seguridad y las vigas de sostenimiento, obsesionados con algo que creían haber encontrado. Esta anotación pintaba un cuadro muy distinto al de un simple accidente. Sugería que el colapso no fue solo producto de la inestabilidad geológica, sino que fue precipitado por una acción humana irracional, un comportamiento errático inducido por un miedo o una falsa promesa. Algo o alguien había llevado a esos hombres a cavar su propia tumba en las profundidades de la tierra. Profundizando en las anotaciones de Vargas previas al desastre, el tema recurrente era el sonido. Escribió que el silbido, inicialmente vago y distante, se había vuelto nítido en los días finales.
Ya no era una simple vibración en el aire, sino una melodía clara y reconocible, aunque nadie parecía capaz de tararearla después. La describió como inhumana en su perfección, una melodía que se metía en la cabeza y no se iba. Según el diario, la fuente del sonido era imposible de localizar. A veces parecía venir de la pared de la izquierda, otras de la derecha, y en ocasiones de arriba, como si el propio techo de roca estuviera cantando aquella nana macabra. Esta omnipresencia acústica contribuía a la creciente paranoia de la cuadrilla, haciéndoles sentir que estaban siendo observados desde todas las direcciones, incluso desde la propia piedra. La noche antes del colapso, la paranoia alcanzó su punto álgido. Vargas relató cómo varios mineros, entre ellos Pedro Anes, llegaron a la superficie temblando, jurando haber visto una figura al final de la galería. La describieron como un hombre alto y delgado, inmóvil en la oscuridad, más allá del alcance de sus lámparas. Una silueta que no pertenecía a su equipo y que desaparecía en cuanto intentaban acercarse. Aquella descripción coincidía de forma escalofriante con las versiones más antiguas de la leyenda del silbador. Ya no era un simple presagio auditivo, sino una presencia física que acechaba a los trabajadores. El diario del capataz, un documento práctico y sin adornos, se había convertido sin quererlo en el testimonio de un evento folclórico que cobraba una vida aterradora en las profundidades de la mina. La pregunta que me atormentaba era si aquella figura era la misma que aparecía en la fotografía. Era posible que el fotógrafo, quienquiera que fuese, no solo hubiera capturado la imagen de dos mineros y su extraño acompañante, sino el preciso instante antes de que la leyenda se convirtiera en tragedia. La fotografía se sentía ahora como el último fotograma de una película de terror. Rastrear a los descendientes de los mineros del Pozo 9 fue una tarea ardua, pero finalmente logré contactar a Sofía, la bisnieta de uno de los pocos supervivientes del derrumbe, un barrenista llamado Andrés. Sofía, una mujer anciana que vivía en una pequeña casa en la ladera de la montaña, me recibió con la amabilidad y la desconfianza típicas de la gente de la zona. Al principio, se mostró reacia a hablar del tema. Me contó que su bisabuelo Andrés nunca superó la tragedia. Vivió el resto de su vida con un miedo atroz a los espacios cerrados y nunca más volvió a pisar una mina. Se negó a hablar del accidente con nadie, ni siquiera con su propia familia. El trauma lo había sellado en un silencio que duró décadas, hasta el día de su muerte. Sin embargo, Sofía recordaba una historia que su abuela le contaba en susurros. Una noche, muchos años después del accidente, Andrés sufrió una fiebre muy alta. En su delirio, empezó a gritar y a revivir el horror del derrumbe. No gritaba por las rocas que caían ni por la falta de aire. Gritaba sobre el hombre de los ojos brillantes. Una frase que repitió una y otra vez. En su estado febril, Andrés balbuceaba que aquel hombre les había prometido la veta de carbón más rica que jamás hubieran visto. Les dijo que solo tenían que cavar un poco más, que la fortuna estaba al alcance de sus manos. Los guió hacia una zona de la galería que el capataz les había prohibido tocar por ser demasiado inestable, asegurándoles que era segura y que no debían temer. El testimonio delirante de Andrés, filtrado a través de 2 generaciones, era la pieza que faltaba. Confirmaba las sospechas del capataz Vargas y daba una explicación aterradora al comportamiento frenético de los mineros antes del colapso. No fue la geología, fue un engaño. Fueron atraídos a una trampa mortal por una figura misteriosa, una figura que, en la memoria febril del superviviente, tenía unos ojos que brillaban en la oscuridad. Con el testimonio de la bisnieta del superviviente resonando en mi mente, volví a observar la fotografía. La imagen había adquirido un nuevo y siniestro significado. Ya no veía a 3 compañeros de trabajo. La dinámica de la escena había cambiado por completo, transformándose en algo mucho más perverso y aterrador que lo que había imaginado al principio de esta larga investigación. La postura de Manuel Robles y Pedro Anes ya no me parecía de simple cansancio. Ahora veía el miedo paralizante en sus ojos. Sus cuerpos no estaban relajados, sino rígidos, como los de un animal atrapado en las fauces de un depredador. No estaban posando para la cámara. Parecían estar inmovilizados, presentados a la fuerza, ante el objetivo por la figura central que los flanqueaba. El hombre del centro, el ser que no existía en los registros, ya no era un simple misterio. Su mirada directa y penetrante no era una casualidad, era una declaración de intenciones, un acto de dominio. No estaba siendo fotografiado junto a ellos. Parecía ser el artífice de la escena. Su presencia convertía a los otros 2 hombres en meros accesorios de su propio retrato, en trofeos de caza.
La fotografía dejó de ser un recuerdo para convertirse en una advertencia. Era como si el silbador, o como se llamara aquella entidad, hubiera querido dejar una constancia de su poder, un recordatorio de su existencia. Quizás la placa de cobre no estaba destinada a ser encontrada por un minero del futuro, sino que era un mensaje para otros como él, un símbolo de su influencia en el mundo subterráneo. La caja de hojalata enterrada en una galería olvidada ya no era un simple contenedor, era una cápsula del tiempo, pero no una que guardara memorias entrañables, sino una que preservaba el terror en su forma más pura. La imagen era la prueba irrefutable de que, en el Pozo 9, en 1912, una leyenda ancestral había abandonado el reino del folclore para caminar entre los hombres. Mientras más analizaba la fotografía como una pieza de evidencia, una pregunta fundamental comenzaba a resonar con más fuerza que ninguna otra. ¿Quién diablos tomó la foto? La existencia misma de este daguerrotipo era, en sí misma, una paradoja técnica y logística que desafiaba toda explicación razonable dentro del contexto de la época en que fue creada. La fotografía en 1912, especialmente la de tipo daguerrotipo, era un proceso complejo y aparatoso. Requería una cámara grande y pesada, un trípode, placas de cobre sensibilizadas y, lo más importante, una fuente de luz potente y controlada. Realizar una fotografía con esa nitidez y calidad dentro de una mina de carbón, con su oscuridad absoluta y su atmósfera explosiva, era una proeza técnica casi imposible. Cualquier fotógrafo que se hubiera aventurado en el Pozo 9 habría necesitado un permiso especial de la compañía minera. Y como ya habíamos comprobado, no existía ningún registro de tal visita. Además, el uso de flashes de magnesio, la fuente de luz más común en aquel entonces, estaba terminantemente prohibido en las minas de carbón debido al altísimo riesgo de provocar una explosión de gas grisú. Esto dejaba dos posibilidades, ambas igualmente perturbadoras. La primera era que un fotógrafo desconocido y extremadamente imprudente hubiera entrado en la mina de forma clandestina, arriesgando su vida y la de todos los demás para tomar esa única y extraña foto. La segunda posibilidad era mucho más inquietante, que no hubiera habido ningún fotógrafo humano involucrado en el proceso de creación de la imagen. La idea era absurda, ilógica, pero la fotografía estaba en mis manos. Era un objeto real y tangible. ¿Podía una imagen crearse a sí misma? ¿Podía la entidad que aparecía en ella tener el poder no solo de manifestarse físicamente, sino también de imprimir su propia imagen en una placa de metal, desafiando las leyes de la física y la óptica? La paradoja del fotógrafo era quizás el aspecto más terrorífico de todo el misterio. Intentando aferrarme a la racionalidad, busqué explicaciones en la psicología. Me sumergí en el estudio de fenómenos como la pareidolia, la tendencia del cerebro humano a percibir patrones reconocibles, especialmente rostros, en estímulos vagos o aleatorios. Es la razón por la que vemos caras en las nubes, en las manchas de una pared o en las formaciones rocosas de una cueva. En un entorno como una mina, oscuro y lleno de formas irregulares, la pareidolia podría ser un fenómeno extremadamente común. Un juego de luces y sombras sobre una pared de carbón podría crear la ilusión de una figura humana, especialmente en una mente ya sugestionada por el miedo y las leyendas locales. La visión de la silueta delgada podría haber sido un simple truco de la percepción. Llevando esta idea un paso más allá, se podría hablar de una pareidolia colectiva. Si un minero, bajo un estrés extremo, creía ver una figura, su reacción de pánico podría influir en sus compañeros, predisponiéndolos a ver lo mismo. La sugestión y el miedo son contagiosos. Así, una simple ilusión óptica podría haberse transformado en una experiencia compartida, reforzando la leyenda del silbador y dándole una nueva vida. Incluso el sonido. El silbido melódico podría explicarse a través de la psicoacústica. Ciertas corrientes de aire que atraviesan fisuras estrechas en la roca pueden producir sonidos tonales muy puros, similares a los de una flauta. En el silencio de la mina, este sonido natural podría ser fácilmente interpretado como una melodía de origen sobrenatural por un grupo de hombres entre los documentos que la bisnieta de Miguel le había confiado. Leo encontró un pequeño diario de cuero, casi desintegrado por el tiempo. Sus páginas, amarillentas y frágiles, contenían la caligrafía apretada de un hombre que escribía con urgencia. Era el testimonio final de Miguel, escrito en los días previos al cierre definitivo de la Galería 13, un relato que nunca había salido de los confines de su familia.
Miguel describía una sensación de agobio constante, un frío que no provenía de las corrientes de aire, sino que parecía emanar de las propias rocas. Hablaba de susurros que se deslizaban por los túneles cuando no había nadie más, palabras ininteligibles que helaban la sangre. Javier, su compañero, también lo sentía. Ambos empezaron a creer que la mina no quería que estuvieran allí, que algo antiguo y hostil los observaba. La idea de la fotografía, según el diario, fue de Javier. Pensaba que si lograban capturar algo, cualquier anomalía en la placa, tendrían una prueba para convencer a los supervisores de que el peligro era real. No buscaban fama ni asustar a nadie. Solo querían una excusa para ser trasladados de esa galería maldita. Era un acto de pura y simple desesperación, un último recurso contra lo inexplicable. El día que tomaron la foto, el ambiente era más denso que nunca. Miguel escribió sobre un silencio antinatural que cayó sobre ellos, como si la propia mina contuviera la respiración. Prepararon el equipo con manos temblorosas, colocaron la cámara sobre un trípode improvisado y se pusieron en posición. Fue entonces cuando sintieron una tercera presencia junto a ellos, una sombra palpable que se unió a su retrato. La última entrada era breve y febril. Lo vimos en el revelado. No estaba allí, pero está en la foto. Nos mira. Sabe que lo hemos visto. No debimos hacerlo. No debimos mostrarle que sabíamos que estaba allí. Después de esa frase, las páginas del diario estaban en blanco. El silencio de la historia por fin tenía la voz de uno de sus protagonistas, una voz cargada de terror. Con el diario de Miguel en sus manos, Leo volvió a mirar la fotografía. Ya no era solo una imagen antigua e inquietante. Era la prueba de un encuentro aterrador. La mirada del tercer hombre, ese que nunca existió en los registros de la compañía, ahora parecía cargada de una intención consciente. Era la mirada de El Vigilante, la entidad de las leyendas, que se había dejado capturar deliberadamente. La verdad se ensambló en la mente de Leo como las piezas de un rompecabezas macabro. El cierre de la Galería 13 no fue solo por inestabilidad geológica. Fue una medida desesperada para sellar algo que no comprendían. Javier y Miguel no huyeron por cobardía. Huyeron porque habían mirado al abismo, y el abismo les había devuelto la mirada a través del objetivo de una cámara. Leo se preguntó sobre la naturaleza de aquella entidad. ¿Era un espíritu, una alucinación colectiva nacida del miedo y la oscuridad, o algo mucho más antiguo y primordial? La psicología podía explicar cómo dos hombres, sometidos a un estrés extremo en las entrañas de la Tierra, podían haber compartido un delirio. Pero ninguna teoría psicológica podía explicar cómo ese delirio se había impreso en una placa fotográfica de haluro de plata. El terror de la historia no residía en un monstruo o un fantasma, sino en la certeza de lo desconocido. La fotografía era una ventana a una realidad que operaba bajo sus propias reglas, indiferente a la lógica humana. El hombre que miraba desde 1912 no era una víctima, era el depredador, y Javier y Miguel fueron los únicos que se dieron cuenta, pagando el precio de su conocimiento con un silencio que duró generaciones. Ahora, ese conocimiento le pertenecía a Leo. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, el peso de esa mirada que había cruzado un siglo para encontrarlo. El vigilante de la mina no solo había sido descubierto por los mineros, sino que, a través de la fotografía, ahora también sabía de la existencia de Leo. El observador se había convertido en el observado. Atrapado en el mismo legado, Leo sabía que no podía publicar la historia de forma sensacionalista. Exponer la fotografía y el diario en un blog o un vídeo viral traicionaría la memoria de Javier y Miguel, convirtiendo su terror genuino en mero entretenimiento. Decidió que el secreto debía ser tratado con el respeto que merecía. Contactó a un archivo histórico local, donando la foto y una transcripción del diario de forma anónima. Su única condición fue que la historia se presentara no como un cuento de fantasmas, sino como un testimonio de las duras condiciones psicológicas que enfrentaban los mineros de principios del siglo XX. Era una forma de honrar su lucha, contextualizando su miedo dentro de un marco de respeto histórico y humano, permitiendo que la leyenda perviviera sin profanar el sufrimiento que la originó. La entidad quedaría como una nota a pie de página. Al cerrar el capítulo de su investigación, Leo sintió una extraña mezcla de alivio y melancolía. Había resuelto el misterio, pero una parte de él se había quedado en la oscuridad de aquella mina, junto a la figura silenciosa de la fotografía. La historia de El Vigilante ya no era una leyenda ajena. Ahora formaba parte de su propia biografía, un eco en el fondo de su mente.
A veces por la noche, cuando estaba solo en su estudio rodeado de viejos mapas y fotografías, sentía un frío familiar, una sensación sutil pero persistente de estar siendo observado. Era como si la mirada de la fotografía de 1912 se hubiera desprendido del papel y lo siguiera. Un recordatorio perpetuo de que hay secretos que, una vez descubiertos, nunca te abandonan por completo. La historia de la fotografía perdida nos enseña que algunas puertas nunca deberían abrirse. El terror más profundo es el que nos mira desde las sombras de nuestra propia historia. ¿Conoces alguna leyenda local similar en tu zona? ¿Qué crees que capturó realmente la cámara aquel día en la mina? Comparte tus teorías en los comentarios, porque hay misterios que solo podemos intentar resolver juntos.